Hola niñez, esta es una primera clase mm, de varias, no tantas tampoco, pero eh, clases cortitas o como cápsulas que voy a preparar explicándoles el periodo de dictadura. Lo vamos a dividir, primero vamos a ver todo lo que tenga que ver con el golpe de Estado en sí mismo y todo lo que fue la violencia sistemática de los derechos humanos en el periodo. Luego, un tercer momento que es la implantación del sistema neoliberal y el cambio de política económica desde 1975 en adelante. Y por último, un tercer momento que tiene relación con la primera crisis de este modelo el año 82 y el surgimiento de los movimientos de masa eh, contra la dictadura militar. Van a ser como esos tres temas que voy a tocar. Ahora, en esta cápsula, lo que quiero que ustedes comprendan es justamente lo que tiene relación con estos eventos de violencia política que se producen desde el mismo día del golpe y esta violación que cuando decimos que es sistemática quiere decir que es recurrente en el tiempo y que lo que es más grave aún es que es operada por agentes del Estado. Eh, por eso hablamos entonces de violacionar los derechos humanos en un contexto nacional. Sin embargo, hay que ubicar lo que fue el golpe de Estado, hay que ubicarlo dentro de un contexto internacional. Estamos en esa época en lo que fue la Guerra Fría, que tendrían que haber visto ya eh, en segundo medio. Sí, pero si es que lo recuerdan, lo hemos tocado varias veces el tema, está dividido el mundo en lo que es la Unión Soviética por una parte y por otra Estados Unidos, y cada una de estas potencias tiene zonas de influencia en todo el mundo. Nosotros estamos bajo la zona de influencia de Estados Unidos y después de los aires progresistas que se producen cuando vence la Revolución Cubana en Cuba en 1959, Estados Unidos va a empezar a preocuparse de lo que pasa en Chile. Y mucho más preocupado está cuando Salvador Allende gana las elecciones democráticamente acá en Chile. Entonces, no debemos olvidarnos que Estados Unidos interviene en este proceso y también interviene en la instauración de otras dictaduras con el mismo corte violento, sanguinario y, y con cierta tendencia política que se instalan en América Latina. Eh, Muchas de estas dictaduras que se instalan en América Latina van a ser conducidas o propiciadas por militares formados en la Escuela de las Américas, que era una escuela de preparación militar y de inteligencia que Estados Unidos tenía ubicada en Panamá, especialmente creada para adiestrar o para preparar a los militares de América Latina bajo cierta doctrina, que es la doctrina de seguridad nacional, donde lo que hay que hacer entonces es proteger al Estado de la influencia marxista que pueda venir de afuera. Esa es la idea de Estados Unidos y por eso interviene en los ejércitos con estas preparaciones en los ejércitos de toda América Latina. Es así entonces como cuando la cosa se pone muy preocupante para Estados Unidos y también considerando las condiciones internas o las coyunturas internas de cada país, van a empezar a aparecer dictaduras en América Latina, en países como Bolivia, Paraguay, bueno, Chile también, Brasil, Uruguay, Argentina, que van a ser tanto o más violentas y sanguinarias de lo que fue la dictadura chilena, porque están preparadas bajo un mismo sistema de inteligencia que es el que propicia Estados Unidos. ¿Qué características tienen estas dictaduras militares que se instalan en nuestro continente? Pretenden suprimir lo que ellos consideraban como el caos interno e instalar lo que ellos llamaban el orden público y eliminar cualquier tipo de oposición a este orden público utilizando cualquier medio. Con esto suprimen el Estado de Derecho. Las dictaduras militares actúan dentro de un marco de ilegalidad. De hecho, el mismo golpe de Estado es ya una afrenta a todo lo que son la Constitución y las leyes. Entonces,
todos los países donde se instalan dictaduras militares se van a suprimir las constituciones y el Estado de Derecho en general. ¿Qué significa esto? Que hacia grandes rasgos, que se prohíben los partidos políticos y cualquier forma de participación democrática, que toda organización social o política social deja de existir o es prohibida y sus dirigentes son perseguidos. En la mayoría de los regímenes que se instalan son de tendencia hacia la derecha, muy conservadores, muy como apegados a las normas de la iglesia, una iglesia también muy conservadora, y Chile no va a ser la excepción. Entonces, cuando se produce el golpe de Estado en nuestro país, que me voy a referir un poco a lo que ocurre ese día 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas y de Orden, que serían las 4 Fuerzas Armadas que existen en el país, confabuladas de antemano, toman el control de Santiago, de Valparaíso primero, ahí comienza el golpe de Santiago, y luego van ocupando paulatinamente, a medida que va avanzando el día, las distintas intendencias y gobernaciones del país. En todas las regiones y gobernaciones y comunas van sacando a las autoridades democráticamente electas que estaban en ese momento y son detenidas o en una primera instancia se hacen listas donde se las llama a presentarse ante la primera unidad militar que esté cerca de ellos o algo así. Entonces ese día la moneda se bombardea como cerca de las 12 de la mañana, después de algún intento de dialogar con el presidente Allende. Él decide que no se va a rendir y ante su posición y de no rendirse, es que va a ser bombardeada la moneda, lo que se ha cuestionado muchísimo porque tenían tomado militarmente Santiago, que quien toma la capital ya ha tomado el resto del país prácticamente, y adentro de la moneda habían 40 personas. O sea, la pregunta que muchos historiadores se hacen hasta el día de hoy ¿fue necesario bombardear la moneda o fue una demostración de poder de lo que venía? Luego del bombardeo, la gente que se encontraba dentro es apresada, muchas de ellos hoy día son detenidos desaparecidos, y se informa que el presidente Allende se ha suicidado, cosa que se ratificó en un informe del Hospital Militar el año 2012, cuando se ha exhumado su cuerpo para como confirmar la tesis porque existía mucha duda acerca de qué había pasado con Allende. Y se confirma este suicidio. Hasta el día de hoy siguen existiendo autores que plantean que hay muchas como sombras acerca de ese proceso. Pero bueno, esa es otra historia. En cuanto a la resistencia, que se habla mucho acerca de si en Chile hubo una resistencia militar hacia el golpe de Estado, esta resistencia fue solo en algunas poblaciones, solo en algunos cordones industriales, que eran como grupos de industrias de obreros organizados como de un mismo sector, y duró solo las primeras horas. Es súper importante tomarle el peso a que el posible levantamiento o insurrección popular del cual se habló mucho en los días posteriores, de que se estaba como frente a un enemigo que era muy peligroso y que estaba liderado por las fuerzas marxistas, etc. Se ha comprobado que no fue tal. Sí hubo un mínimo de resistencia, pero fue más que nada en las poblaciones, en mucha desigualdad con lo que eran las Fuerzas Armadas y pobladores que podrían haber tenido algunas armas. Y lo mismo pasó con la industria. Entonces prácticamente el país al mes siguiente estaba completamente, no al mes, a los días siguientes estaba completamente tomado por las Fuerzas Armadas. Es importante mencionar que el golpe de Estado no lo encabeza Augusto Pinochet, que va a ser quien después va a sobresalir y quien seguramente ustedes más conocen. El golpe de Estado es realizado por los 4 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.
Unos participan más, otros participan menos, unos se involucran antes, otros se involucran al final, como Pinochet, en lo que fue toda la confabulación o preparación de este golpe de Estado. Pero el golpe de Estado los dan estas cuatro fuerzas armadas: el ejército, la armada, la fuerza aérea y carabineros. No todos los comandantes en jefe que habían sido como elegidos eh, están de acuerdo con el golpe, por lo tanto o ellos tomaron la decisión de sacarlo. Por ejemplo, en la Armada, Raúl Montero, que era el almirante, que estaba de almirante en esa época, va a ser sustituido por José Toribio Merino, que es quien asume como comandante en jefe. Lo mismo pasó con el general de Carabineros, que un, un carabinero que venía después de las primeras filas es quien da como un especie como de golpe de estado chiquitito dentro de los carabineros y se instala como general de carabineros. Son estas cuatro personas entonces que van a liderar el golpe de estado y se van a instalar como junta militar. A la larga, Augusto Pinochet, que es el comandante jefe del ejército, va a ir tomando mucho más protagonismo y el poder se va a ir concentrando en él. Eso es muy importante porque va a levantar como la reticencia de algunos miembros originales de la junta militar que van a terminar saliendo de una u otra forma, van a haber cambios ahí. Yo les estoy relatando esto un poco como con detalle, porque quiero que entiendan que traten de imaginarse cómo fueron esos momentos, principalmente porque ahora nosotros estamos con estado de sitio desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana, eh, en estado de emergencia, algunas comunas en cuarentena, no se puede salir a la calle, y en ese tiempo también hubo toque de queda y ley marcial, o sea, los militares tenían orden de disparar a quien anduviera en la calle dentro de las horas de toque de queda y fusilar en el acto incluso a aquellas personas que pudieran, por ejemplo, pillarse con armas en la calle. Eh, Quiero que entiendan que el nivel de temor o de terror que generó el golpe de Estado por la violencia con que se instaló, eh, traten de dimensionarlo con respecto a los procedimientos que hoy día están operando. Toque de queda, no se puede salir a la calle, eh, para que traten de conversar con personas que hayan vivido el proceso, sus abuelos, si tienen vivos a sus bisabuelos, y traten de indagar en lo que ellos recuerdan acerca del sentimiento de las personas que vivieron esa época. Es importante señalar que una parte del país no sentía miedo y estaba muy contenta, por decirlo de alguna forma, de los acontecimientos que se estaban sucediendo. ¿Qué pasó el primer mes de asumida la Junta? Todas las organizaciones de los trabajadores son suprimidas eh, y prohibidas, toda organización sindical, se disuelve el Congreso, la Junta Militar pasa a tomar la acción como legislativa a través de decretos ley. Con estos decretos ley ellos van ordenando cosas y son firmados por la Junta. Eh, los rectores de las universidades son tomados prisioneros y son o son enviados o relegados a distintas partes o distintas cárceles que se instalan en el país. Son declarados ilícitos y disueltos todos los partidos que formaban parte de la Unidad Popular, que era el grupo que apoyaba a Salvador Allende, y además se decreta el receso de todos aquellos partidos políticos que eran la oposición a Salvador Allende, pero que evidentemente apoyaban el golpe, pero se dice que van a entrar en receso hasta nuevo aviso, hasta que las Fuerzas Armadas ordenen el caos que, según su interpretación, había en el país. Se reorganizan todos los servicios públicos, por ejemplo, Televisión Nacional es intervenido y se instalan militares a dirigirlo, las universidades son intervenidas y los rectores que son designados son militares, y esto fue casi hasta finalizar la dictadura.
Se producen allanamientos masivos en poblaciones, en industrias, en centros de trabajo, en universidades, y se insta a denunciar a todas aquellas personas que sean consideradas peligrosas. Esto fue tremendamente cruel porque hubo gente que sí delató, pero muchas veces las delaciones tenían que ver con que una persona, no sé, la amante del marido vivía al frente y se la acusaba porque se tenía rabia con esa persona. Estoy, no sé, inventando un caso para darles un ejemplo, sin saber lo que a esa persona le podía pasar, porque en los primeros tiempos nadie se imagina lo que viene en materia de violación a los derechos humanos. El nivel de crudeza que va a venir después, nadie se lo imagina. Tanto es así que mucha gente, que hoy día son detenidos desaparecidos, se presenta en las comisarías, en los cuarteles militares, cuando son llamadas por radio que deben ir a rendirse, porque dicen ya, ok, nos van a tomar presos, nos van a hacer alguna especie como de juicio, de sumario, pero nosotros no hemos hecho nada, salvo, por ejemplo, ser alcalde de un lugar, haber pertenecido a la Unidad Popular. Entonces, como no se imaginan lo que viene, se presentan y, y solo la larga se va sabiendo qué es lo que significa haberse presentado. Dentro de otras cifras que tengo aquí a mano, por ejemplo, hacia fines de 1973, o sea, solo un par de meses después del golpe, unas 15.000 personas perdieron sus trabajos en la administración pública y otras 30.000 en los 2 años siguientes. En las universidades, unos 3.000 funcionarios, 1.000 académicos y casi 20.000 estudiantes fueron expulsados. Entonces, la intervención tuvo una connotación violenta en el sentido de eh, todo lo que estuvo relacionado con la muerte de personas, pero además con mucha gente que se vio absolutamente desprotegida y perseguida por haber participado dentro de la Unidad Popular o por considerarse sospechosa de eh, pensar distinto a los lineamientos que la Junta Militar quería imponer. Les voy a ir mostrando algunas imágenes aquí, mientras sigo relatando. La Junta Militar articuló la tesis de guerra interna, como les explicaba hace un rato, lo que significaba que lo que ellos estaban haciendo era la liberación nacional con respecto a la intromisión del comunismo internacional y que debía completarse persiguiendo, detectando y eliminando a todos los agentes del marxismo. Esa era como su principal objetivo. Y para esto no tenían fecha de término. O sea, mucha gente que apoyó al golpe de Estado eh, pensaban que no se imaginaban lo violento que iba a ser, pensaban que las Fuerzas Armadas estarían un tiempo y que luego entregarían el poder a los civiles para ir a elecciones y continuar nuevamente con la vía democrática. Nadie se imaginó que duraría tantos años la dictadura militar. Para organizar para lograr este objetivo de perseguir y eliminar a los enemigos políticos, se crearon algunas organizaciones, como por ejemplo el Servicio de Inteligencia Militar, SIM, que dependía del Ejército, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, el Servicio de Inteligencia Carabinero y otros, pero la más tristemente célebre organización conocida fue en sus primeros años la DINA, que era la Dirección de Inteligencia Nacional dirigida por el coronel Manuel Contreras, que tenía línea directa con la Junta Militar y específicamente con Augusto Pinochet, que fue la encargada como de aunar los aquella gente que participaba de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas en los servicios de inteligencia. Fue como unir todos estos organismos en uno solo, que fue la DINA. Entonces, ¿por qué hablamos de terrorismo de Estado o de violaciones sistemáticas de los derechos humanos dirigidas desde el Estado? Es porque la DINA y otro organismo que se va a crear posteriormente, que fue la CNI, que tenía más o menos el mismo rol, dependían directamente de quien ejercía el poder judicial, perdón, el poder ejecutivo, que era Augusto Pinochet. Porque yo les dije que el poder se va concentrando en Pinochet y
3 de los miembros de las Fuerzas Armadas pasan a ocupar como el poder legislativo y Pinochet pasa a ocupar el poder ejecutivo. Y es así entonces como él tiene línea directa y él dirige lo que va a ser la DINA y lo que va a ser posteriormente la CNI. Para los primeros días, para poder como organizar esta gran cantidad de gente que se estaba deteniendo, se habilitó el Estadio Nacional para que sirviera como centro de detención y entre el 12 y 13 de septiembre llegó a tener unos 7.000 detenidos hacia el 22 de septiembre. Ahí se practicó tortura a prácticamente la totalidad de las personas que pasaron por ahí. Llegaron a transitar cerca de 60.000 prisioneros y fue como una prisión de escala, o sea, llegaban ahí pero después eran trasladados a otras cárceles del país. También en una primera época, en los primeros meses, se consideró que los militares o algunos militares de... Estoy un poco desfasada con el video porque está apareciendo Allende y debería aparecer imágenes del golpe o de los días posteriores. A ver. Ya, nos vamos a quedar con esas imágenes del Estadio Nacional. No me acuerdo en qué parte iba, pero les voy a hablar ahora de una comitiva que se formó especialmente los primeros meses después del golpe, porque se consideraba que muchos militares, sobre todo en los extremos de Chile o en regiones específicamente, no estaban actuando con la rigurosidad que la Junta Militar consideraba que era necesario actuar, porque había que demostrarle al enemigo qué le iba a pasar o qué podía pasarle si continuaba, digamos, tratando de oponerse al orden público o al nuevo gobierno. Entonces se va a formar una comitiva dirigida por Sergio Arellano Stark que es conocida como la Caravana de la Muerte. Van a viajar en un helicóptero Puma, eso también es como bien característico de esta comitiva. Entonces van a visitar entre el mes de octubre, entre el 4 de octubre y el 22 de octubre, van a estar en el sur y van a estar en el norte. Es una comitiva formada por Arellano Stark y algunos militares que después van a ser tristemente célebres por la crudeza de las cosas que van a cometer y van a visitar lugares como Rancagua, Curicó, Talca, Concepción, Valdivia, Cauquenes en el sur y en el norte La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua, y van a ir revisando los juicios que están realizando los encargados militares de cada una de esas zonas para ver efectivamente si están siendo lo suficientemente rigurosos o no. O van a ir para allá justamente porque no están siendo justamente lo rigurosos que deben ser. Bueno, lo que ellos hicieron fue llegar a estos lugares, tomar gente sin revisar ningún proceso militar, esto, otro, se los llevaban a otros lugares y los fusilaban. Pero no es solamente que los fusilaran, sino que uno de los casos más terribles ocurrió en Calama, donde a los prisioneros incluso gente que estaba como pronta a salir, digamos, después del juicio militar que se le había hecho, porque eran directores de diario, de radio, y eso era toda como su culpabilidad, o haber apoyado al gobierno de Allende, y se los toma así, se los elige como al azar, y se los lleva al desierto. Y antes de fusilarlos se les sacan los ojos con corvo, estando vivos, se los corta con corvo, se los tortura y después se los fusila y se los va fusilando por partes. Primero las piernas, los genitales y al último se los mata. Entonces los cuerpos quedan prácticamente destrozados y esto sin que, en el caso que les estoy explicando de Antofagasta, esto sin que el general de zona, que era el general Lago, supiera. Él se entera el otro día que ha pasado esto. Y va a encarar a Llano Stark y le dice
¿cómo es posible que haya pasado esto? Yo esto lo voy a denunciar a mi superior, que es Augusto Pinochet. Entonces Arellano Stark saca una carta y le dice, yo soy delegado militar de Augusto Pinochet. Entonces ahí el general Lago no tiene nada más que hacer que quedarse callado, porque ese papel significaba que era como si Pinochet mismo estuviera ahí. Después el general Lagos va a guardar algunos documentos que nunca se imaginó Augusto Pinochet ni Sergio Arellano que el general Lagos iba a guardar en su poder, que después, mucho tiempo después, ya en democracia, con esos documentos se logra comprobar que Augusto Pinochet sabía de la caravana de la muerte, que efectivamente la caravana de la muerte había sido ordenada por Augusto Pinochet, y se lo logra enjuiciar. Pero eso es otra historia, porque se va a declarar, los médicos van a decir que sufre de demencia senil, así que solamente va a sufrir arresto domiciliario. Pero todo esto que yo les estoy contando acá está comprobado con documentación verídica, digamos. En algunos archivos anexos que voy a dejar a esta primera clase, les voy a dejar el testimonio del general Lago para que lo puedan ver. Se logró, después de informes también, esto ya hecho en democracia, que investigaron el periodo, se logró comprobar que entre 1973 y el 76 se habilitaron 1.100 recintos de detención, en los cuales se mantenía a los presos muchas veces de forma ilegal. Las familias trataban de encontrarlos y se negaba su detención sin juicio, muchas veces se los llevaba a fusilar. Y con una práctica sistemática también de tortura, como interrogatorio, como técnicas de amedrentamiento, de humillación. Lo que se hizo con la caravana de la muerte y las torturas que se hicieron en estos centros de detención fue con la intención de recabar información, pero también mucho con la intención de amedrentar, de que el resto supiera lo que le podía pasar si es que se oponía al nuevo gobierno. ¿Cuáles son algunos de estos centros de detención? Al menos los más conocidos: Pisagua, al norte, en Iquique; Chacabuco, que había sido una antigua escuela de Chacabuco, de la Salitrera, se habilitó como centro, como campo de concentración. Tejas Verdes, que es un lugar que está entre Santiago y Valparaíso. Colonia Dignidad, en el sur de Talca, donde todavía no se han hecho todas las investigaciones que se debiesen hacer, y hay muchas como sombras sobre lo que fue Colonia Dignidad. La isla Datsun, la isla Criquina, en el sur. Bueno, y las torturas eran las mismas en prácticamente todos los lugares. De ahí se nota que o se comprueba que había una preparación de esos militares o de esa gente que torturaba en técnicas de tortura. Golpes que no dejaban marca, en algunos casos, en otros sí dejaban marcas, pero después se hacía desaparecer a la persona. Simulacros de fusilamiento, tortura psicológica, impedir el sueño, poner música muy fuerte. Violaciones a mujeres y a hombres, y muchas otras cosas muy terribles que no voy a narrar aquí, pero para quien quiera investigar puede buscar los testimonios del informe Valech, o testimonios en YouTube. Hay muchos testimonios de mujeres y de hombres que cuentan lo que se les hizo en estos centros de tortura. Tal vez deje algunos links para que puedan ustedes ver si les interesa profundizar en lo que vivieron esas personas en este periodo. Dentro de todo lo que era la acción de inteligencia destinada a investigar y a eliminar cualquier oposición a los gobiernos militares, y ahora estoy hablando de América Latina, se organizó lo que se llamó la Operación Cóndor, que fue organizada por la DINA, con acuerdos de los aparatos de inteligencia de Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, Bolivia también, donde todos estos organismos de inteligencia se ponen de acuerdo para compartir información y para compartir prisioneros y técnicas, etc. Entonces va a haber casos como bien simbólicos de lo que fue la Operación Cóndor,
de que van a, por ejemplo, hay unos niños que son uruguayos, que sus papás los mataron y aparecen en la plaza de Valparaíso. Los dejaron ahí abandonados y una familia los encuentra, los adopta, ellos crecen y después cuando son grandes se enteran de que son uruguayos y que sus papás habían sido asesinados dentro del contexto del Plan Cóndor. Eh, Otro de las acciones como más conocidas de este plan fue que apareció un titular en el Mercurio, la segunda, no recuerdo bien, donde habían sido encontrados 119 de los supuestos detenidos desaparecidos que hablaba el gobierno, donde decía que se habían matado ellos mismos como ratas. Y después de esto se sabe que todo eso había sido un montaje y que era gente que había sido detenida por la DINA y que se las había llevado a estos otros países, torturado, finalmente asesinado y que para poder como eh, sacar como los muertos o había tanta presión con respecto a los desaparecidos que dicen, bueno, ahí están, se mataron entre ellos. Pero se ha comprobado que esto fue una organización un acto organizado por el Plan Cóndor. Dentro de las otras acciones que organizó este plan, organizaron estas policías de inteligencia de América Latina, específicamente en el caso de Chile, fue el asesinato de Carlos Prat, que había sido comandante en jefe del ejército de Chile, de una línea muy constitucionalista, o sea, de apoyo a la constitución y las leyes. Eh, a él tenía mucho como arrastre dentro de lo que eran las Fuerzas Armadas, era un general muy respetado que estaba viviendo en Argentina, y él es asesinado justamente por la influencia que puede ejercer dentro del ejército y Pinochet considera que puede ser una amenaza. Él y su esposa mueren en una bomba que la DINA les pone en su auto. Eh, También se hace un atentado a Bernardo Leighton, que era un demócrata cristiano, uno de los pocos demócratas cristianos que se opuso al golpe de Estado, que vivía en Italia, y él logró sobrevivir al atentado que se le hizo, que la DINA le hizo en Roma. Eh, si ustedes se fijan, estoy mencionando un país extra Plan Cóndor, eh, pero hasta allá, digamos, llegaba la actuación de la inteligencia chilena, que se consideraba como muy segura al respecto. Y el que va a traer más consecuencias para el gobierno militar o la junta militar va a ser el asesinato de Orlando Letelier, que era un ex ministro de Salvador Allende que había partido al exilio a Estados Unidos y al cual Pinochet le había quitado la nacionalidad chilena. Entonces los norteamericanos le cedieron la nacionalidad o le dieron la nacionalidad y por lo tanto cuando él es asesinado no un chileno, sino que un ciudadano norteamericano. Y él es asesinado, su auto también explota. Lo mismo con el atentado de Bernardo Leighton en Italia, pero él logró sobrevivir. Entonces aquí hay un modo operandis que es el poner poner bombas en los autos. Bueno, él muere junto a su asistente, que era norteamericana. Entonces, en el fondo, va a traer muchas consecuencias para Chile porque a quien se asesina en suelo norteamericano es a dos ciudadanos norteamericanos. Entonces, ahí Estados Unidos va a empezar a pedir explicaciones.